Bien, incendios forestales, altas temperaturas, dicen una de las huellas del cambio climático, una de las tantas, ¿no? Y de las más terribles. Cambio climático, ciencia del futuro, astronomía, el imperio de los datos, inteligencia artificial son temas que nos están afectando ya hace mucho tiempo y nos van a seguir afectando nuestra forma de vida. Es para hablar justamente de esos temas que en nuestra capital se está desarrollando la 9ª edición del Congreso del Futuro, un evento casi diríamos único a nivel mundial, donde se dan encuentro las mentes más brillantes del mundo, personas que vienen de afuera, internacionales, pero también tenemos muchos voceros, muchos científicos nacionales que han sido invitados a estos días de debate, donde también se habla de la ciencia de frontera, para hablar justamente de este tema, de un Congreso del Futuro que ha sido muy exitoso, un poquitito más acotado, pero muy exitoso también en cuanto a participación. Estamos acá con dos invitados de lujo, los quiero presentar inmediatamente. Jimena Lincolao, doctora en Administración y Políticas Públicas y también fundadora de una empresa muy exitosa en Estados Unidos llamada Phone to Action. Gracias. ¿Fue lo correcto la presentación? Sí, sí. Muy bien, Jimena. También estamos con Tomás Pérez Sacle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida e investigador del Centro de Neurociencia de Valparaíso. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Muy bien, les quiero preguntar rápidamente para que ustedes se vayan también presentando. Ambos fueron expositores en el Congreso del Futuro en esta 9ª edición. Me gustaría, Jimena, que tú nos puedas contar muy breve cuál fue el propósito también de tu visita y qué fue lo que pudiste compartir con la gente. Bueno, primero encontré muy buena la organización del evento y está bastante impresionada cuando vine también a ver el perfil de los otros expositores, como tú. Bueno, el Congreso del Futuro este año tenía como un enfoque un poco más social de lo que la tecnología puede hacer para ayudar a resolver problemas humanos. Y bueno, mi área es tecnología para participación cívica. Yo hablé sobre todas las tecnologías que existen y específicamente nuestra experiencia en Phone to Action para empoderar a la gente a comunicarse con sus legisladores y también a registrarse para votar y todo lo que tiene que ver con un ecosistema de participación ciudadana. Tenemos que decirlo en todo caso, para los que no saben, Jimena ha sido exitosa en Estados Unidos, en una compleja industria de la tecnología chilena, con origen mapuche también, y logró ser exitosa en Estados Unidos. Estaba en la revista Fortune, New York Times, etcétera. Así que gracias por estar acá. Tomás, tú también, un destacado científico que ha trabajado también mucho con Estados Unidos en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de microchips. Sí. Hay cosas que no podemos decir, o si no, estamos siendo espiados. Tomás, cuéntanos un poquitito en qué condición y con qué tema en específico tuviste que participar en el Congreso Futuro. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el Congreso Futuro, es extraordinario, concuerdo plenamente que es una organización espectacular, la gente está muy interesada de aprender de ciencia. Lo que me tocó a mí tratar de contar muy brevemente tiene que ver con las simulaciones sociales que nosotros hacemos basados en agentes de inteligencia artificial. Esto es una especie como de videojuego donde nosotros ponemos personitas, le damos ciertas características a las personas que tienen que vernos bien con la sociedad y tratamos de entender algunos aspectos sobre cómo funcionan las sociedades. En particular, fui a contar sobre algunos artículos que hemos publicado en el tema, uno reciente en el cual queríamos entender cómo la información cambia el comportamiento de las personas, cómo ese cambio de comportamiento incide sobre dos variables muy fundamentales, que son la justicia y la confianza, que son esenciales para el desarrollo de lo que llamamos el capital social, sobre el cual se funda el desarrollo económico de los países y el bienestar. Y tratando de hacer un guiño, pues, por supuesto, como tú bien dices, sobre la crisis social chilena y cómo las simulaciones computacionales que nosotros hacemos nos pueden enseñar algo sobre lo que pasó en Chile. ¿Cómo se puede modelar la evolución de una sociedad? Porque debe tener tantas variables, tantos factores, sobre todo en algo que es tan líquido y tan cambiante, ¿no? Sí. Ustedes lo hacen utilizando supercomputadores, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero es muy difícil, eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es que esto es un trabajo que es transdisciplinario. Con esto quiero decir que tenemos en mi laboratorio científicos provenientes de distintas áreas, sociólogos, computines, matemáticos, físicos, biólogos, todos trabajando en tratar de resolver un problema en común. Lo fundamental es que sobre nuestro desarrollo computacional, nuestro videojuego, por así decirlo, nosotros ponemos reglas que vienen de la sociología. Por lo tanto, es el sociólogo el que define las reglas. Para eso colaboramos con James Liu, que es un profesor de la Universidad de Massey, Nueva Zelanda, que es un experto a nivel mundial. Él nos define las reglas que nosotros traducimos en ecuaciones matemáticas, por así decirlo, y esas las metemos en nuestro software, en nuestra plataforma computacional. Y después definimos las personas. Decimos, oye, vamos a tener gente de clase social alta, media baja, baja. Y a cada una de estas personas le vamos a dar ciertas características que nos permiten establecer una cierta dinámica en este videojuego que es como
que nos dice cómo funciona la sociedad. Y ahí la modelan con estos supercomputadores que, de hecho, demos el crédito, el supercomputador del Centro de Modelamiento Matemático, Así ¿no? es, el Centro de Modelamiento Matemático. Leftraru. Leftraru, a propósito de nuestra invitada acá. ¿Cierto? Exactamente, el único supercomputador que tenemos, entiendo, interdisciplinario para todas las instituciones. Sí, y que necesitamos seguir financiando porque se le acaba el financiamiento dentro de poco. Sí, pues se cumplen de años justamente. 10 años. Hay diferentes formas de conectar la tecnología con la sociedad, con la gente, y esto le pega de lleno al core, como al núcleo de lo que ustedes hacen, de lo Sí. que es Phone to Action. Sí. De hecho, hay un concepto que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile hoy día respecto de la desafección entre la ciudadanía y la clase política. Si hay algo que quedó claro en esta última encuesta CEP que golpeó a todo el mundo en la cara, es que se han desplomado las instituciones, hay una crisis de confianza, como decías tú, Tomás, la confianza en el Congreso es un 3%, los partidos políticos es un 2%. Phone to Action justamente canaliza de alguna manera o reconecta esas confianzas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, Phone to Action nació del mismo sentimiento que tenía la gente americana, el ciudadano americano en Estados Unidos. En el 2012, cuando yo trabajaba en movilización social, me di cuenta que no existían tecnologías que conectaran a los ciudadanos con sus legisladores. Tenía la gente que esperar 4 años para la próxima elección, y la apatía en la elección era también resultado de la falta de integración de la persona con el proceso legislativo en esos 4 años. Entonces, yo vi, en ese minuto no había nada, creamos la plataforma y en un principio todo el mundo decía lo mismo, nadie lo va a usar, los legisladores especialmente decían, es muy difícil que nadie use la radio en forma masiva o tecnología en forma masiva para comunicarse con nosotros. Y se probó totalmente incorrecto. Hoy en día, más de 25% de los mensajes que van al Congreso salen de Phone to Action y otros pasan por otras tecnologías. 32 millones de personas usan Phone to Action regularmente. Más de 70 millones de mensajes han sido enviados. Entonces, lo que ha pasado es que en Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá, donde se usa esta tecnología y otras parecidas, no hemos esperado a que el cuerpo legislativo cambie. De hecho, la actitud de ellos ha cambiado paulatinamente y solo recientemente han declarado que ahora sí que están mucho más abiertos a recibir estos mensajes. O sea, de alguna manera se robustece la democracia, ¿no? Ese feedback inmediato que te permite la tecnología. Ustedes convierten el teléfono entonces en una especie de herramienta teledirigida. ¿Yo le hablo a quién? ¿Le hablo a mi representante? ¿Le hablo a mi concejal? A todos tus representantes, a todo nivel, concejal. También estas comisiones que existen de transportes, de escuela, porque aunque Chile es un país pequeño comparado con Estados Unidos, los procesos, los modelos son bastante parecidos. Hay representación a nivel nacional, después tienes alcaldes, intendentes, concejales. Es muy complejo. Es muy difícil que una persona sepa todas las personas que lo representan y que sepa cómo contactarse. Pero si tú sabes quiénes te representan, encontrar el email, después tienen a veces una forma que es bien difícil de llenar, hay robots en esa forma, no se puede leer en un teléfono, o sea, es muy complicado. Y una persona regular, ocupada, no va a saber quién toma la decisión sobre algo, porque a veces un asunto de transportes son más de 3 o 4 personas que toman la decisión, un alcalde, intendente, comisiones, qué sé yo. Entonces nosotros facilitamos ese proceso para que una persona desde cualquier instrumento móvil o de la casa puedan enviar mensajes vía email, web form, redes sociales, teléfono, juntan lo que todo sea. en una sola herramienta. Todo, y todo es sobre la tecnología. Para poder influir, para poder incidir Para directamente poder. en quién tiene que tomar esa decisión. Ahora, en el mundo digital y en este contexto social también se ha visto otra cosa que tiene que ver con el hacktivismo, por ejemplo, o con un fenómeno lamentable que venía antes de esto en todo caso, que tiene que ver con las fake news, las noticias falsas, ¿no? Se estima que en 2 años más, no mucho, en 2 años más la mitad de las informaciones que van a ver en Internet son falsas. Las noticias, muchas de ellas que se ven en redes sociales también tienen una carga. Una parte de eso o es falso o todo es falso. Y te quiero preguntar a ti, Tomás, que tú trabajas con inteligencia artificial, con estos algoritmos. ¿Existe alguna manera de frenar esto utilizando tecnología? Es como tecnología contra otra tecnología, ¿me entiendes? Sí, es como el radar y el antirradar en las carreteras, ¿no? ¿Se puede? Se puede, es una vertiente muy importante en el desarrollo científico. Hay varios colegas que están tratando de desarrollar software, algoritmos, decimos nosotros en difícil, para dar de detectar cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Y de hecho hay competencias. Si estamos más cerca del 80, del 90%, probablemente tienen más posibilidades de publicar un artículo al respecto. Por lo tanto, tecnología existe para detectar noticias falsas.
¿Es suficientemente robusta para que cualquier noticia falsa nosotros la podamos detectar? Probablemente no. Sería el mismo caso que pasa con el filtro anti-spam en el email. Exacto. De hecho, nosotros cada cierto tiempo tenemos que ir a revisar el filtro anti-spam porque probablemente mucho correo que no es basura quedó atrapado por el spam. Aquí podría de alguna manera pasar lo mismo. Ahora, hay mucho debate también sobre si los proveedores de servicios, llamemos Facebook, llamemos WhatsApp, llamemos Instagram, lo que tú quieras, realmente quieren o no quieren colocar este tipo de filtros. Porque hay un concepto que se llama neutralidad de la red. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera quienes te proveen de servicios en la red tienen que proveerte el servicio sin ningún filtro. Exacto. Y tú de alguna manera tienes que ser capaz de buscar tus propios intereses. Sin embargo, estas mismas redes, WhatsApp, Facebook, no WhatsApp en realidad no, pero Facebook, Instagram, te bombardean de contenido. Los gringos te dicen, te dan el red pill, te dan la píldora roja para meterte en el Matrix. Sí. Y lo hacen a propósito para tratar de guiar tus intereses hacia ciertos aspectos que finalmente a ellos les generan un rédito económico. Entonces, ya lo están haciendo. ¿Por qué no sencillamente permitir que los usuarios definan o no definan querer tener un filtro anti-fake news? O sea, es interesante el impacto que puede tener una de estas campañas. Ya vimos el caso de Estados Unidos con Cambridge Analytica, lo que pasó con las elecciones en el caso del presidente Trump. Y en un año como este, un año que van a haber tantas elecciones, que se van a jugar tantas cosas, como por ejemplo el proceso constituyente, ¿habría que prestar atención también a lo que está pasando en redes? Oh, claro que sí. Por cierto que sí. Por cierto que sí. La encuesta CEP mostró que casi 50% de los chilenos se enteraron de las noticias usando las redes. Y eso es mundial. Chile tiene un 146% de penetración móvil. Y más de 80% de los chilenos usan los teléfonos para acceder a la internet y muchos de ellos lo usan para acceder a las redes. Entonces, pero otra cosa que dice la CEP, hablando de lo que tú me estás diciendo, descolgándome de ahí, es que también quieren más democracia. Es decir, no hay confianza en las instituciones, pero quieren acuerdos, quieren más democracia, también quieren participación, ojo, están pidiendo también, por ejemplo, mayor cantidad de cabildos, por ejemplo. Bueno, en ese sentido la tecnología podría entregar una solución. De hecho, hay un concepto que tú me dijiste en Estados Unidos hace poquito, cuando estuvimos allá, que me gustó mucho. Es decir, tú me dijiste, las manifestaciones o las protestas físicas se van desgastando en el tiempo, porque la gente también tiene que volver a su día normal, ¿no? Tienen que volver a sus casas, tienen que volver a hacer sus cosas. Lo hemos visto en los últimos meses. Lo hemos visto, ¿no? Las manifestaciones, hablamos, no la parte violenta, las protestas, la manifestación pacífica. Sin embargo, hay otro tipo de manifestación que es la protesta o manifestación digital, que eso es básicamente también un poco lo que hace Front to Action, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, la CEP también mostró que solo 27% de las personas encuestadas participaron en una protesta física. Entonces, el resto de esas personas necesitan un tipo de representación. Sí. Y esa es una parte. Y lo segundo también es que el desgaste que ocurre se ha visto en Estados Unidos, en la Marcha de las Mujeres en el 2016, y todas las marchas, las demostraciones que pasaron después de la inauguración del presidente Trump se desgastaron. Muchos de ellos usaron Front to Action desde el principio para capturar la cantidad de gente que fue a estas marchas. No sé si en Chile hicieron eso, porque hubiese sido lindo poder comunicarse con el millón de personas que llegó a la Plaza Italia. No, yo creo que no lo usaron. Pero en la Marcha de las Mujeres, Front to Action sí hizo eso, y luego esas personas que asistieron, se mantuvo esa comunicación a través de los años, y hoy en día hay un complemento entre la participación física en demostraciones, en manifestaciones, y la participación digital. Pero el legislador puede poner atención a una marcha masiva, pero no va a tener eso no va a tener un impacto muy grande en una ley, por lo menos no allá, porque ese legislador solamente va a poner atención al constituyente que vive en su distrito electoral. Ahí donde está el valor, claro, de las historias personales que cada persona puede darle a ese legislador. Y también les da un poquitito de protección política, porque lo que hemos visto allá también es que las mismas autoridades a veces piden, por favor, si estoy de acuerdo con estoy tratando de pasar esta ley, ayúdenme, mándenme cartas, mándenme tweets, porque así yo puedo decir que me están apoyando. Tomás, yo estoy tentado a preguntarte, desde que dijiste que estaban tratando de hacer modelamiento de sociedades, lo cual me parece fascinante, porque no sé bien cómo se podría hacer algo tan complejo. Estoy tentado a preguntarte, ¿ustedes ya han modelado? Al decir sociedades, hablas de sociedades en una región del mundo, en un país, en una localidad, países. En un país completo. ¿Hace cuánto empezaron a hacer eso? Bueno,
Este es un trabajo que viene desde más o menos el año 2010 porque venimos desarrollando una plataforma propia, es decir, un software propio que nos permite hacer este tipo de modelos. Todo esto partió con una historia de zombies que apareció en los diarios y también la relaté en el Congreso del Futuro. Ajá. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el último artículo que publicamos, lo que hacemos es comparar dos sociedades reales, Nueva Zelanda y Argentina. Y esto lo hicimos con datos que nos provee nuestro colaborador de Nueva Zelanda, donde lo que hacen es seguir a un grupo de personas a lo largo de 10 años, 20.000 personas por país, con una encuesta muy larga, tiene 75 preguntas, nos pasan esos datos, nosotros extraemos los datos relevantes, estos datos relevantes se los damos como característica a nuestros agentes, estas pequeñas unidades de inteligencia artificial, y por lo tanto creamos países con el equivalente de la población que tiene cada uno de los países, y con las distribuciones de riqueza, de confianza que tiene cada uno de los países, y compramos lo que llamamos el resultado económico del país. Cómo generan dinero los dos países en ambas circunstancias, cuando los perfiles de confianza se ven alterados por situaciones como la información, la fake news y otros elementos. Ese es el foco, básicamente, ver, por ejemplo, en este caso se programó para ver cómo les iba económicamente a esas sociedades. Económicamente, claro. Sí. ¿Siempre ha sido el mismo foco o se puede hacer otro? Porque ese es más, entre comillas, que se entienda bien, es un poco más objetivo quizá o más simple esa cifra. Porque buscar otro resultado me imagino que también está cruzado por la cultura, por los prejuicios, los sesgos. Lo que pasa es que cuando queremos hacer una simulación de una sociedad, tenemos que primero ver si nuestra herramienta nos está dando un resultado que es coherente. Entonces lo que hacemos es tomar los datos de la sociedad, los metemos en nuestra simulación, vemos el resultado y lo comparamos con la realidad. Decimos, efectivamente nuestra simulación se asemeja a la realidad, entonces ahora la podemos perturbar, podemos hacer cambios. Metámosle fake news, veamos cómo elimina la confianza. Cambiemos los grupos socioeconómicos, creemos perfiles de alta confianza, eliminemos los perfiles de baja confianza. Veamos cómo ganan dinero o pierden dinero. Pero lo primero que necesito es saber si realmente mi simulación tiene algo que ver con la realidad. Tengo que preguntarle esto porque ustedes ambos trabajan en el mundo digital, en el mundo de la tecnología también directamente. Y hace un tiempo atrás hubo bastante polémica por un informe de Big Data que se había filtrado. Sí. Claro, te estás riendo ya, Tomás, pero se habla mucho del Big Data, de lo que podría generar, del impacto que podría tener. Sin embargo, el resultado de ese informe, al menos lo que se dio a conocer, porque nadie lo ha leído específicamente, se ha tomado directamente para la chacota, digamos. Pero es un tema serio, ¿no? O sea, para que la gente después no piense que el Big Data en realidad no existe o que es una cuestión, un invento que está en las nubes, no. O sea, el Big Data es algo que hay que tomarse en serio. De hecho, ya está modelando muchas sociedades y muchas de nuestras decisiones las tomamos en base a eso. Claro. De hecho, los mismos modelos de nuestras sociedades se basan en datos de, como te digo, 20.000 personas a lo largo de 10 años. Es Big Data, son grandes volúmenes de datos. Cuando decimos Big Data, en realidad tenemos que entender que son herramientas computacionales y matemáticas, estadísticas que nos van a permitir analizar esos datos, amasarlo, sacar lo que no es relevante y dejar aquellos elementos que son relevantes. Existen, las tecnologías existen hace rato, estamos hablando de las primeras son de los años 50 y 60, estamos hablando de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos grandes supercomputadores, capacidades de cómputo muy grandes, que nos permiten aplicar estas herramientas para limpiar lo que es irrelevante y dejar aquello que resulta más relevante estudiar. Sin embargo, y esto es importante, es muy difícil tratar de llegar a hacer lo que el informe quiso hacer, que es tratar de establecer lo que llamamos causalidad. Sí. Si el evento A ocurre, entonces va a ocurrir el evento B. Que dos eventos ocurran de forma simultánea, nosotros lo vamos a llamar una correlación. O sea, hay una cierta relación. Pero correlación no es causalidad. Exactamente, la correlación no es causalidad. Yo siempre digo este mismo ejemplo. Sí. Se puede correlacionar la disminución del número de piratas en el mundo con el aumento de la temperatura en el planeta. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, este informe, aunque no conocemos la forma en que está hecho, sus conclusiones son bastante pedestres. Pero eso quiere decir que no se informaron bien, no lo hicieron de la manera correcta, no se asesoraron bien. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan un resultado como este? Con un tema serio, como puede ser el Big Data, ¿no? Claro. Nos encantaría ver el informe. Todos los que trabajamos en el tema estamos en el mismo Congreso del Futuro. ¿No? Claro, exactamente. ¿Les pasó lo mismo? ¿Lo pensaron? No, nos encontramos con varios colegas y todos nos agarramos la cabeza. Oye, ¿de dónde salió esta cuestión? ¿Qué metodología usaron? Nadie sabe. Entonces, si realmente queremos entender realmente lo que se hizo, deberían liberar el informe, saber cuál es la metodología que se utilizó y de tal manera entrar a entender algunas de las conclusiones. Las conclusiones siguen siendo tiradas de las mechas, digamos, en buen chileno. No puede ser que el estallido social tenga que ver de alguna manera con aquellas personas que escuchan K-pop. Claro, parece el K-pop y otras corrientes que no tienen mucha relación. No tienen ninguna relación.
Quiero volver un poco al Congreso del Futuro para que no pase a segundo plano, porque realmente es un evento de lujo que tenemos en nuestro país. Me imagino que ustedes ya lo habían escuchado, sí. A lo mejor habían asistido también algún año a ver las exposiciones. ¿Qué les parece este Congreso en particular, que tuvo una particularidad? Además de que se mantuvo el sello regional, se hizo en varias regiones, en 8 regiones al mismo tiempo, con expertos de muy buen nivel en todas las regiones, estuvo cruzado por la temática de el estallido social. O sea, el foco social estuvo presente, si no en todas, en la gran mayoría de las exposiciones, en el feminismo, en el cambio climático, en la computación. Entonces me gustaría conocer ustedes como participantes de qué les parece esta versión que en algún momento, yo tengo mucho contacto también con los organizadores, yo cubro este evento también todos los años, tenían algo de temor en su momento de si lo hacían o no lo hacían respecto de, claro, la situación. Entonces me gustaría saber ustedes qué les parece, ahora que se logró hacer con éxito, que se permeó completamente, ¿no?, del tema del estallido social. ¿Qué les pareció esta versión? Bueno, yo creo que fue exitoso, porque la asistencia de la gente, no solamente acá, yo fui a Temuco, y no solamente la asistencia, pero la recepción de las autoridades, nos recibió el alcalde, el intendente, tuvimos una cena, un grupo artístico bailó, y la coordinación de la organización, súper impresionante. Pero el apetito de la gente es bien claro, y Chile yo creo que en este momento está en una posición única para no solamente tomar en cuenta la tecnología por estallido social, pero también para mirar la educación, porque también estamos viviendo lo de la PSU. Muchas de las preguntas que yo recibí tenían que ver como mujer en innovación, cómo entraste a tecnología cuando tenías otra carrera. Entonces yo creo que también el Congreso del Futuro está abriendo la discusión a aspectos más amplios de lo que Chile hoy día, lo que la gente está conversando. La PSU en el asunto, ¿es la universidad el único camino? Es algo que salió mucho en el Congreso del Futuro. Es muy cierto. Una cosa que nos llama mucho la atención es que estaba lleno. Sí. Absolutamente lleno. Este año me tocó participar en Santiago, el año pasado participé en Valparaíso, y en ambos casos lleno, absolutamente lleno, no cabía un alma. Filas afuera. Filas afuera. Gente, se me acercó un abuelito, después de los 80 años, me dice, mijito, me dice, lo quiero agradecer porque por fin entendí algo que dijo un científico, lo quiero felicitar, y ojalá sigan haciendo este evento. Entonces eso demuestra que la gente está ávida de entender sobre ciencia. Y a nosotros los científicos nos tiene que importar comunicar de una manera apropiada. Porque si lo único que hacemos es ir a hablarnos entre nosotros en difícil, finalmente la gente no va a entender lo que hacemos y no le va a dar relevancia a la ciencia. Y la ciencia, como tú bien sabes, y la tecnología cambia el mundo. Y ojalá que lo cambie para mejor. Había muchas mujeres y había mucha gente que no era de disciplina ciencia y tecnología y que tenían preguntas que... ¿Cómo es el uso de la tecnología o de la ciencia en el diario vivir? Exacto. A gente también, como tú dices, de edad. Entonces, yo conocí un señor de 85 años que me dijo que él quería aprender tecnología y se había comprado su computador, qué sé yo. Entonces, yo creo que el Congreso Futuro es... Yo sabía que tenían un poquitito de miedo por lo que escuché, pero excelente la decisión de seguirlo y el perfil de los expositores era de otro nivel. Así. No, y conectamos a la ciencia con la ciudadanía y además también se hace un aporte desde el mundo científico, de la academia, con lo que está pasando en Chile, que también hay un reclamo. Afortunadamente la institución científica, la comunidad científica todavía aparentemente tiene muchísimo respaldo y tiene un llamado, ¿no?, a actuar y a ser más relevante quizás en esta agenda. Tomás Pérez-Acle, Jimena Lincolao, les quiero agradecer de verdad su participación acá en este Vía Pública y esperamos que en el próximo Congreso del Futuro también participen o de invitados o de asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y con esta entrevista vamos a hacer un pequeño alto, pero ya volvemos con más Vía Pública acá en Canal 24 Horas. Espérenos.